Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Separado de ti, no soy nada. Alejado de ti, muero. Si tú no estás en mí, yo desespero, pierdo la esperanza, muere el anhelo. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras de vida. Separado de ti, no soy nada. No, alejado de ti, muero. Si tú no estás en mí, yo desespero, pierdo la esperanza, muere el anhelo. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras de vida. Así es, ¿cómo vamos a separarnos de nuestro Dios, nuestro Creador y nuestro Salvador? Sería una torpeza de parte del hombre, de parte de la mujer, después de haber conocido a Jesucristo como Señor y Salvador, ir a apartarse de Él. Si es que realmente le hemos conocido, si es que realmente le tenemos en nuestra vida, Jesucristo, ya no podemos pasar sin Él, porque Él es el Creador, el dador de la vida. Seguimos compartiendo esta serie de estudios de la palabra de Dios que se encuentran en Romanos capítulo 1 y voy a estar compartiendo los versículos 14 y 15. Dice en primer lugar el versículo 15: a griego y a no griegos,
a sabios y a no sabios, soy deudor. Aquí hallamos en primer lugar en Pablo un espíritu obediente. Pablo era obediente, no era solamente sumiso a la palabra de Dios, es decir, humilde, sino que también era obediente a la palabra de Dios. Y Pablo continúa en esta carta a los romanos, explicándole las causas y razones de su ministerio y el motivo de su visita a Roma. El Evangelio provocaba en Pablo una profunda sensación, y esa sensación que provocaba en Pablo era una sensación de deuda, de alguien que es un deudor. Pablo expresaba la idea que ante Dios y ante los hombres él era deudor. Una persona que es honrada, una persona que no le gusta deber nada a nadie, cuando por cualquier motivo debe algo, y puede ser en el ámbito económico, en el ámbito de dinero, en el ámbito material de otra serie de cosas, en el ámbito, por ejemplo, de deber cosas, y lo debe a otra persona, sin duda, siempre se va a sentir deudor hasta que no se pague. Hay por ahí un refrán que dice que el que cobra descansa y el que paga también más. Es decir, y esto se puede cambiar dependiendo de la persona, de la carga que tenga en su corazón por pagar la deuda. Y aquí hallamos que Pablo, ante Dios, como he dicho antes, y ante los hombres era deudor. Y esta es la sensación de Pablo. Ahora bien, note que el Señor Jesús le llamó a Pablo y nos llamó. Yo no sé si tú tienes a Cristo en tu corazón, pero a mí Jesucristo me llamó personalmente también, seguramente como a ti. El mismo Señor Jesús le mandó a predicar a Pablo, pero es que también lo hizo a sus discípulos, y por tanto también lo hizo a mí y lo hizo a ti. Si Pablo se sentía un deudor de la misma manera, deberemos sentirnos delante del Señor Jesús, todo cristiano, toda cristiana, que verdaderamente somos discípulos del Señor. En otras palabras, aprendices, seguidores. Y no voy a entrar en un estudio ni nada por el estilo de lo que significaba en aquellos tiempos lo que era un discípulo. Un discípulo que tenía que estar siempre aprendiendo de su Señor, no de lo que había a su alrededor, sino de su Maestro. Debía de estar aprendiendo, no bebiendo ni comiendo de otras fuentes de sabiduría ni de enseñanza, sino de su propio Maestro. Y es eso lo que debemos también nosotros de hacer, aprender de nuestro Maestro, que por excelencia es el Señor Jesucristo, si es que realmente somos sus discípulos. Si Pablo no hubiera predicado el Evangelio y hubiese callado, sería peor que a alguien, por ejemplo, que sabe el remedio para la enfermedad de una humanidad y calla. ¿Qué podríamos pensar, por ejemplo, de alguien que es médico y no asiste a un enfermo que está moribundo, cuando solamente recetándole una medicina o interviniéndole de una o de otra manera podría sanarle y tener vida, y sin embargo deja que muera? Todos sabemos que el remedio contra el fuego es el agua, y cuando algo se está quemando, se está ardiendo, hay que echar agua. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si pasara un camión de bomberos y viese un incendio y no lo apagara? Todos sabemos también que el remedio contra el que se está ahogando es un salvavidas. Un salvavidas. ¿Qué pasaría de aquella persona si notamos nosotros que se está ahogando y una persona tiene un salvavidas en la mano y no le hace caso al que está pidiendo socorro? ¿Qué podríamos pensar? Tanto del médico como del bombero, como aquel que tiene el salvavidas en su mano. ¿Sabes? El remedio contra el pecado,
de la humanidad es el Evangelio de Dios. Y está en las manos de los discípulos del Señor Jesucristo en el día de hoy el poder anunciar este Evangelio de salvación a este mundo que está muerto como estábamos nosotros antes, y estábamos muertos, como dice la palabra de Dios, que está el mundo muerto en delitos y pecados. Y así exactamente igual estábamos nosotros. Pero hubo alguien que no pasó, que no se hizo el ciego, que no miró a otro lado, sino que cuando vio nuestra necesidad, pues nos anunció el Evangelio. Y por la gracia del Señor, hoy podemos estar nosotros también predicando y siendo discípulos del Señor Jesucristo para llevar esas buenas nuevas de salvación a toda persona. Por tanto, si nosotros somos discípulos del Señor, también seremos deudores de llevar esas buenas nuevas a toda persona que está necesitada. Lo cierto es que el cristiano y la cristiana que está agradecida al Señor Jesús por lo que Él ya hizo por nosotros, nos sentiremos como Pablo, deudores de Cristo. Pablo no predicaba el Evangelio por varias razones, por ejemplo, como medio para enriquecerse. No, él no lo hacía para esto. Ni lo hacía él, ni lo hago yo, ni hay muchísimos pastores y siervos de Dios que están predicando el Evangelio y están trabajando, tienen su trabajo seculares, pero que también de ese tiempo que ellos sacan, no se sabe cómo, pero sacan, y lo sacan porque se sienten deudores y lo hacen con todo amor, lo hacemos para servir a nuestro Señor Jesucristo. Tampoco Pablo no predicaba el Evangelio porque no tuviese otro oficio. Es decir, sabemos que en aquellos tiempos los judíos todos tenían un oficio. El de Pablo era que construía tiendas de campaña. Podría ser otro, como podría ser carpintero, podría ser albañil o podría ser otro, pero él tenía ese. Es decir, Pablo no estaba buscando un oficio en el Evangelio. Tampoco yo ni muchos de los que escuchas, predicad, lo hacen por oficio, lo hacemos por amor al Señor. Tampoco predicaba Pablo para distraerse o para que le o porque le gustase. ¿Cómo le iba a gustar algo que era perseguido? ¿A quién de nosotros nos gusta que nos persigan si predicamos el Evangelio? Tampoco lo vamos a hacer para distraerlo. Hay muchas cosas en las que distraerse. Lo hacía Pablo y lo hacemos nosotros también en el día de hoy porque nos sentimos deudores. Y Pablo predicaba porque estaba agradecido al Señor y se consideraba, ante todo, como he dicho antes, un deudor delante de Dios y delante de los hombres. Dice la palabra, versículo 14 de Romanos capítulo 1, a griegos y no griegos, a sabios y a no sabios. Dice en primer lugar a griegos. Lo que le pasaba a los griegos es lo que pasa hoy, ni más ni menos. Hoy no son griegos, hoy son otras naciones, pero como dice el libro de Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Es decir, que todo se repite y lo vas a entender rápidamente. Por ejemplo, los griegos en aquel tiempo incluían personas, es decir, admitían personas de muchas regiones apartadas que habían recibido su educación en la enseñanza griega y estaban integrados en su cultura griega. Es decir, que admitían, o para ponerlo en lengua en el día de hoy, que le daban el pasaporte para que pudiesen entrar a Grecia aquellos que tenían su cultura y hablaban su lengua griega. El que no, nada. Vemos que es como el día de hoy. No ha cambiado absolutamente nada. Sigue siendo igual. Es verdad que los griegos en aquel tiempo alcanzaron un alto nivel cultural e intelectual. Esto no hay que negarlo. Pero esto hacía que ellos se viesen a sí mismos, y esto ocurre siempre,
Cuando una persona o una nación alcanza un nivel alto, intelectual o cultural, la persona o la nación tiene tendencia a inflarse, en otras palabras, a llenarse de orgullo, de vanagloria de sí mismo. Y esto le ocurría también a los griegos, también ocurre en el día de hoy. Pero esto hacía que ellos se viesen a sí mismos y se veían como superiores al resto. Se veían superiores, los superhombres, los supergriegos, aquellos que tienen una cultura muy elevada, aquellos que intelectualmente tienen un coeficiente muy alto, saben mucho más que todos, y ellos se llenaban de orgullo. Ellos pensaban, por ejemplo, y así lo admitían, que el idioma griego era la lengua de los dioses. Bueno, esto también en el día de hoy hay muchas naciones que se lo creen así, que dicen la lengua celestial, la lengua del Señor será tal lengua. Bueno, cuando estemos delante del Señor ya lo veremos, pero mientras tanto no adelantemos acontecimientos. Esos son pensamientos y reflexiones humanos y nada más que humanos. Y como que los humanos y los hombres, que somos lo mismo, pues fallamos muchas veces, pues no te extrañe que fallemos aquí también. También ellos se consideraban sus filósofos algo así como divinos. Es decir, las reflexiones que ellos hacían eran una reflexión como algo que venía del cielo, porque lo hacían los griegos, claro. Porque las decisiones que ellos tomaban, pues claro, como que venía del cielo, como que eran lo mejor, pues todo el mundo lo debía de admitir. Era así como se sentía, parece como que en aquel tiempo lo que venía de Grecia era lo mejor, en lo que fuese, en comida, en cultura, en trabajo, en barco, en cosas, todo lo que venía de Grecia era lo mejor. Eso también ocurre en el día de hoy, a diferentes naciones que se creen que son superiores y lo que viene de ellos pues es lo mejor. Sin embargo, hay naciones que son pequeñitas, que casi nadie se acuerda de ellos y tienen cosas que son no mejores, sino excelentísimas, muy buenas. Sigue diciendo la palabra a griegos y no griegos. Estos eran los que no hablaban griego, ni tampoco tenían su cultura. Hay estos que no tenían, por ejemplo, el idioma griego. Esto era casi un delito. Ni tampoco tenían su cultura, ni hacían sus reflexiones como ellos lo hacían. No tenían a sus filósofos contemporáneos, no los tenían en las escuelas, lo ignoraban. Pues a esto dice y no griegos. En el original, cuando está diciendo y no griegos, en el original se usa la palabra bárbaro. En vez de decir y no griego, está diciendo y bárbaros. Esta palabra se deriva de la repetición del sonido en griego bar. Para un griego de aquella época, todo sonido que no fuese el idioma griego, ellos le rechinaba en los oídos. No podían soportarlo. Para ellos, el no escuchar hablar a una persona que fuese de otro país, de otra región, que no fuese el griego, enseguida le estaban diciendo bar, bar, bar. No podían soportarlo y se pasaban el día diciendo bar, bar. De hecho, esta referencia la hacían sobre las personas sin educación, que ellos consideraban que no tenían educación, sobre las personas que no sabían leer ni sabían escribir. Por tanto, de ahí viene la palabra bárbaros. Recordemos que los judíos también hacían distinción entre judíos y gentiles. El hombre siempre ha hecho distinciones. Han hecho distinciones, por ejemplo, de una nación a otra, de una raza a otra, de una cultura a otra. Por ejemplo, si tú eres un poquito más moreno de lo normal, pues no va a ser bien visto. Si eres un poquito más blanco, pues tampoco. Si los ojos están un poquito así como achinados, estirados, pues tampoco. Es decir, el hombre siempre ha buscado pues algo que sea similar a él, y como que es similar a él, pues lo demás lo desconoce, pues a eso lo excluye, lo echa fuera. Es por eso que hace estas distinciones. Por eso vemos que también los judíos veían a los que no eran judíos, le llamaban, y lo decían con una palabra como de repugnancia, era gentiles.
Cuando estaban diciendo gentiles era como un insulto, porque no eran judíos. Recordemos que también hay en la actualidad países como la India, en el día de hoy, que ellos mismos hacen distinción de castas. Según en la casta que tú has nacido, pues así eres valorada por el resto de tu compatriota. Si es una casta que es muy distinguida, que es alta, pues esta casta no debe de trabajar, porque es una casta distinguida, es una casta elevada. Sin embargo, si naces en una casta que es baja, pues te va a pasar toda tu vida trabajando, sin casa, viviendo, comiendo de lo que puedas. ¿Por qué? Porque las otras castas elevadas se preocupan de humillar precisamente a estas castas más bajas que ellos consideran que son más bajas. Recordemos que hoy también, si hablas, por ejemplo, inglés, puedes entenderte cuando vayas de viaje y también para buscar trabajo. Vemos que la similitud es exactamente igual que los griegos. En cierta manera, una persona educada le llamaría a esta manera de solo mirar lo suyo y solo lo suyo, bien sea por el idioma, bien sea por la cultura, bien sea por el color de su piel. Una persona bien educada en el día de hoy le podría llamar a estas personas racistas, porque están apartando de uno a otros, están haciendo distinción de una persona a otra persona. A una, sin embargo, pues la pueden acoger muy bien en casa, otras, sin embargo, no le hacen caso. De ahí que también la palabra de Dios nos enseñe, y también el apóstol estaba preocupado por esto, los apóstoles, porque había muchos que cuando cristianos se sentaban a comer, a aquellos que eran ricos, pues le daban la mesa, el sitio de más honor. Sin embargo, a los que eran pobres, pues bueno, ya se buscará un asiento, ya se buscará una silla para sentarse, ese déjalo. Sin embargo, al que era poderoso, al que tenía dinero, pues ya le ponían allí un sillón grande donde estuviera presidiendo la mesa. Y el Señor nos enseña que no debemos de hacer distinciones absolutamente ninguna. Ahora bien, Pablo, con esta declaración en el versículo 14, está haciendo ver a sus lectores la responsabilidad que él tenía de llevar el Evangelio a toda persona. A toda persona. Recordemos que allí en Roma había toda clase de personas, no solamente estaban los romanos nacidos allí, los nativos, sino que había lo mismo que había blanco, había negro, había chino, había de toda clase, porque era la capital del imperio. Y por tanto Pablo estaba dispuesto a llevar el Evangelio no solamente a los romanos, sino a toda persona. Él no hacía distinción de color, ni de raza, ni de estatus social, ni político tampoco. Así que vemos que aquí a Pablo no le importaba la lengua, nivel cultural, si al que le estaba predicando, si era una persona rica o era una persona pobre. En una ocasión, el apóstol Pablo estaba predicando a un rey, pero en otras ocasiones también predicaba a personas sencillas, normales, comunes, que se encontraban en la calle. Y todos, absolutamente todos, tanto sea el rey, tanto sea el poderoso como el rico, todos necesitan de la salvación que es por medio de Cristo Jesús. Así que Pablo no hacía excepción de personas. Tampoco el Señor Jesús hizo excepción de personas, por tal de anunciar el Evangelio, por tal de anunciar las buenas nuevas de salvación. Él dice en el Evangelio de Juan, capítulo 4, y él dice que era necesario de que pasara por Samaria. Y dice el versículo 25 y 26, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Era necesario que Jesús pasara por Samaria. Y nótese que Jesús hace esta revelación, la está haciendo a una mujer que era adúltera.
No era cualquiera. Era una mujer que había ido a buscar agua al pozo de Jacob y había ido a la hora de la siesta, es decir, cuando hacía más calor. Nótese que esta mujer fue allí cuando no había nadie. ¿Por qué? Porque seguramente las otras mujeres del pueblo no podían verle, porque era una mujer adúltera, era una mujer de no fiar cuando estaba en medio de los hombres, así que tenían que tener mucho cuidado con ella. Y nótese también cuando ella ya cree en el Señor Jesús y va a anunciar a sus hermanos samaritanos, no va a las mujeres, va a los hombres, porque las mujeres no lo soportaban a ella. Así que vemos que era una mujer adúltera porque, como le declaró el Señor Jesús, le dijo que 5 maridos había tenido y el que tenía tampoco era su verdadero marido. Y no solo eso, sino que la mujer era además samaritana, para mayor delito. Si podemos agravarle humanamente esto, también samaritana. Y sabemos que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, no se trataban bien. Es decir, cuando tenían que pasar para ir a Jerusalén, al templo, pues daban una vuelta por no pasar por Samaria. Ni unos ni otros se podían ver. Y vemos aquí también como los judíos, ellos también hacían distinción porque ellos se creían la raza pura. Sin embargo, los samaritanos se habían unido a los asirios y de ahí habían nacido los samaritanos. Y por tanto ellos consideraban que estos samaritanos no eran totalmente judíos, por tanto no querían contaminarse, no querían saber absolutamente nada de ellos. Es más, los samaritanos solamente tenían el Pentateuco de las Escrituras. En cuanto a los profetas, los salmos, no tenían absolutamente nada de eso, porque sus hermanos judíos se lo habían ocultado, no se lo dejaban, o ellos no querían, no les interesaba. Pero sin embargo, al Señor Jesús le era necesario el pasar por allí. ¿Por qué? Porque allí había un alma necesitada, una mujer adúltera. ¿Qué hubieran pensado los ancianos, los religiosos de aquel tiempo del Señor Jesús? A verlo pasar, a sentarse allí al pozo de Jacob y pedirle agua a una mujer, y para eso samaritana. Y si hubieran sabido ya que era adúltera, vamos, esto ya era el colmo. Ya hubieran apedreado allí, si hubiera sido posible, a Jesús. Y ahí notamos que el Señor Jesús se acercó a ella y lo hizo amorosamente con compasión. Y ella fue usada por el Señor Jesús para atraer muchos hermanos samaritanos a la fe del Mesías, del enviado de Dios, del Señor. Así que esta mujer, que por todo era despreciada principalmente por las mujeres, sin embargo, ella también necesitaba el Evangelio, y el Evangelio le fue anunciado por el mismo Señor Jesús. Nos sigue diciendo también la palabra de Dios en Romanos 1:15. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Vemos aquí, si al principio hemos visto en la vida de Pablo, hemos visto un espíritu obediente, ahora vemos aquí un espíritu pronto, es decir, un espíritu que está dispuesto. La palabra pronto significa disposición urgente. Se compone de estas dos palabras, disposición urgente. Ahora bien, vamos a ver lo que es disposición y vamos a lo que es urgencia. Pablo tenía la disposición como la urgencia, es decir, tenía las dos cosas, disposición en hacer algo y la urgencia de hacerlo, de no dejarlo para más adelante. Por tanto, Pablo tenía la disposición como la urgencia de predicar el Evangelio. Hay veces que los hombres tenemos la disposición de hacer algo, pero todos, ¿sabes?, que esa disposición muchas veces se esfuma. No sabemos cómo ni por qué, pero hay momentos que tenemos esa disposición y decimos, oye, pues, esto lo voy a hacer yo ya mismo, Yo mañana lo voy a hacer. Pero sin embargo, no se hace, se fuma.
Así que podemos tener la disposición, pero si no la llevamos a cabo con prontitud, esa disposición se esfumará. Sigue diciendo en cuanto a mí, dice Pablo. Pablo quería tomar todo cuanto había en él, como persona, para derramarlo hacia la gente que no conocía a Cristo. En otras palabras, Pablo se quería dar al 100%, es decir, todo. Cuando está diciendo en cuanto a mí, se está refiriendo a que él quería dar todo de él por causa del Evangelio. Todas sus energías, todas sus fuerzas, toda la verdad, todo el conocimiento del Evangelio. Pablo no permitía, y subrayamos esta palabra, permitía que entraran en su vida obstáculos que pudieran afectar al mensaje del Evangelio que Dios le había encomendado. No lo permitía de ninguna ni de otra manera. Él no era el hombre que ponía excusas. Excusas como se pueden escuchar o se han escuchado a lo largo de la historia y se escuchan también en el día de hoy. No he podido ir a predicar porque tenía que ir al médico. Precisamente ese día. Tenía hora. Bueno, no era la hora exacta, pero tenía que ir. No he podido ir porque tenía que, y así nos pasamos la vida. Tenía que. Pablo, como he dicho, no permitía que entraran en su vida esa clase de obstáculos. Ni eso, ni ninguno. ¿Por qué? Porque lo primero en su vida era el Evangelio. Porque él se consideraba deudor. Ahora bien, una persona cuando no se considera deudor de nada, ni agradecido de nada, pues cualquier cosita que salga, pues la va a poner primero, antes que ir a predicar el Evangelio o ir a servir al Señor en cualquier otra área, sea la que sea. Por tanto, él no permitía que hubiese obstáculos en su vida para servir al Señor. También sigue diciendo Pablo en 1 Corintios 9:16, dice: pues si no anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Repito otra vez, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Muchas veces se coge esa palabra, ay de mí, y parece como que la estamos aplicando a otra persona, pero debemos de aplicarla a nosotros mismos. Y si anunciamos el Evangelio, no tenemos nada de que gloriarnos. Si servimos al Señor, tampoco tenemos nada de que gloriarnos, porque deberemos de considerarnos, si estamos agradecidos, deudores de aquello de lo que Jesucristo ha hecho ya en nuestra vida. A Pablo le pasó como también le pasó siglo antes al profeta Jeremías. Jeremías capítulo 20, versículo 9. Él no quería saber nada, él no quería meterse en problemas, no quería de ninguna de las maneras, pero ocurría algo. Y dice este versículo 9, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Es decir, quería decir borrón y cuenta nueva, ya no me voy a acordar más. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Es decir, Jeremías tenía en su corazón como un fuego ardiendo. Un fuego ardiendo. Y aunque humanamente, él fue echado a la cárcel, humanamente a él le pegaron, igual que Pablo, exactamente igual. Parece que no escarmentaba, ni Jeremías ni Pablo, no escarmentaban. ¿Por qué? Porque se consideraban, tanto Jeremías como Pablo, deudores de Dios, deudores de aquello que Dios le había encomendado, deudores de aquello que Dios contaba con ellos. Pero fíjate que si ya Jeremías había un fuego en su corazón, ¿cómo debería de sentirse Pablo cuando él mismo
Dios se hizo hombre y bajó a la tierra y dio su vida por él. ¿Cómo debería de sentirse? La reflexión que podemos hacernos nosotros es la siguiente. ¿Cómo nos sentimos nosotros? ¿Qué fuego hay en nuestro corazón? ¿Qué deseo de anunciar a aquel que nos salvó, aquel que nos trasladó del reino de las tinieblas a su luz admirable? Un comentarista bíblico dice que este tipo de siervos, tanto Pablo como Jeremías, pueden compararse con caballos. Vaya comparación, ¿verdad? Bueno, el comentarista lo pone así. Dice, estos siervos de Dios es un tipo comparándolo como caballos de carrera, pero caballos que están en las casillas de inicio de la carrera. Ellos están esperando ese momento. Ellos están esperando que las casillas se abran. Y yo no sé si hemos visto o hemos asistido o lo hemos visto por televisión cuando las casillas están todos los caballos allí metidos ya en ellas y se abren. ¿Cómo salen los caballos? Disparados. Salen, como se suele decir, como flechas, a toda velocidad. Pues bien, este comentarista lo pone así a estos dos siervos y dice que puede compararse como estos caballos de carrera que están esperando que se abra la casilla para salir a toda velocidad. ¿Para qué? Para anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Están esperando el momento oportuno que se abra la casilla, es decir, la aprobación de Dios. Aquello que el Espíritu Santo le dice, ve a tal o cual lugar, ve a aquella persona. Anúnciale, háblale de la salvación. Estaban esperando ahí. Y cuando la casilla se abre, salen como flechas, disparados. No miran al lado, no miran a la izquierda, ni miran a la derecha. Están corriendo, deseando de acabar su carrera. Hay aquí también una reflexión o un pensamiento para nuestra vida. Hay creyentes que se aceptan a Cristo y les dan dando cosas. Es decir, aceptan al Señor Jesucristo y le van dando cosas de Él, de su vida, a plazos. Me explico. Le van dando, por ejemplo, parte de su carácter viejo, de la vieja persona. Sí, antes era una persona que a lo mejor se airaba por cualquier cosa, levantaba la voz y a lo mejor hasta golpeaba, hacía cosas que no debía, quizás soltaba algún taco. Bueno. Y le va dando poquito a poco, sin que le duela a él. Quizá era una persona que robaba, pero dice, bueno, el Señor sabe, poquito a poco, se lo iré dando, poquito a poco. Era a lo mejor una persona que mentía y le va dando a plazos, poquito a poco. En otras palabras, seamos claros, no deja que el Espíritu Santo more totalmente en su corazón y en su vida. Quiere seguir siendo la persona, ella misma, el Señor de su vida. Quiere ser ella misma la que aún todavía controle todas las áreas de su vida. Le da al Señor a plazos un poquito de tiempo, pero no todo el tiempo. Y así sucesivamente. Estas personas son aquellas que son imitadores de la gracia de Dios. Son aquellos que son religiosos. Son aquellos que todavía no han nacido de nuevo. Sí, aunque tengan palabra evangélica. Sí, aunque levanten las manos. Sí, aunque lleven una Biblia debajo del brazo. Sí, aunque sepan versículos de la Biblia. No sirve de nada si no somos hacedores de la palabra de Dios. Sin embargo, hallamos otros creyentes que cuando aceptan a Cristo le dan todo a su Señor y lo dan sin reservas. Todo, Señor, aquí estoy. Sea hombre, sea mujer, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Aquí estoy. He sido un pecador, una pecadora.
Señor, hasta aquí he vivido una vida de desastre, de deshonra, una vida que me llevaba a la destrucción total. Gobierna mi vida. Y es ahí, en esta clase de personas, donde Dios puede obrar en ellas. Como hizo, por ejemplo, con Pablo. Vaya pieza que era Pablo, ¿verdad? Pero Pablo tuvo ese encuentro cuando iba camino de Damasco. Quizás duro, pero él le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Ahí vemos ya a Pablo humilde. Pablo también lo sigue haciendo, y lo vemos aquí, en estos versículos. Hoy Cristo, con todo aquel que se rinde a su voluntad, Él le da su Espíritu Santo, y lo da para que viva una vida no como antes, no una vida en la lujuria, no una vida en el pecado, sino una vida de santidad. Es verdad, estamos todavía en el mundo, pero ya no somos del mundo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque la paz del Señor Jesús está en nuestras vidas, está en nuestros corazones, porque sí puede haber desempleo, crisis, enfermedades, muchas cosas, pero sabes, nuestra vida ya no la gobernamos nosotros. Ya no soy yo el Señor de mi vida. El Señor de mi vida es Jesucristo, el que reina mi vida, el que me dirige absolutamente en todo. Voy concluyendo con esto. Seguro que hemos escuchado a personas decir: mañana me quito del tabaco. ¿Verdad que lo hemos escuchado? Muchas personas que tienen ese vicio, porque es un vicio: me quito del tabaco. Quizá otras personas prometen algo, como por ejemplo: voy a ser puntual. Ya no voy a venir 10 minutos, un cuarto de hora y media hora tarde como hacía hasta ahora. Era otro vicio, porque eso es otro vicio, el llegar tarde es otro vicio. A partir de ahora voy a llegar ya, me voy a forzar y voy a llegar puntual. Tal vez esto nos ha pasado quizá a nosotros mismos también, que tenemos la disposición de hacer algo, pero luego ocurre que por una razón o por otra, o quizá porque no nos damos cuenta, llevamos a cabo lo que estábamos dispuestos a hacer. No lo llevamos a cabo. No, de ninguna manera. Lo decimos con nuestras palabras o quizás con nuestro pensamiento, pero se queda ahí. Mañana me quitaré del tabaco. Se continúa. Sí, quizás se promete algo, ser puntual, se sigue llegando tarde. Por poner algunos ejemplos. Casi seguro que si alguno de nosotros encontramos un buen trabajo, mejor pagado, menos horas de trabajo, más vacaciones y no tanto esfuerzo, mejor mirados, ¿no lo vamos a pensar? No nos lo vamos a pensar dos veces. Seremos prontos para aceptar esa buena oportunidad que se nos ha ofrecido, que nos hemos encontrado, quizás mira por dónde. Alguien nos dijo, alguien nos comentó: mira, en tal sitio hay necesidad de tú que tienes de trabajo, tú que lo desempeñas también, tú puedes ahí te van a pagar el doble, el triple, tú vas a tener doble vacaciones, tú vas a estar ahí bien mirado, bien cuidado, vas a prosperar en tu vida. Bueno, no lo pensamos dos veces, somos prontos para aceptar esa buena oportunidad. Sin embargo, mi amigo y mi amiga que me estás escuchando, Dios por medio del Evangelio te ofrece la gran oportunidad para tu alma, no solamente para tu vida aquí ahora en la tierra, sino también para la eternidad, ya que te ofrece salvación y vida eterna. Esta oportunidad no es para dejarla pasar, no es para que reflexionemos en ella y digamos: sí, la haré, bueno, mañana, pasado, la semana que viene. No, esta oportunidad que el Señor te está dando, no te la está dando ningún hombre, porque ningún hombre ni ninguna mujer puede salvar a otro hombre o otra mujer, porque todos somos pecadores. Solamente aquel que no tiene pecado, solamente aquel que es Dios, que es el Señor Jesús, puede darte la salvación y la vida eterna. Esta oportunidad no es para dejarla pasar, sino para aceptarla,
por medio de la fe. Por eso la misma palabra de Dios dice en Hebreos 4:7: si hoy escuchas la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Debe de hacer todo lo contrario de endurecer tu corazón. ¿Y qué lo que es? Abrirlo. Abrirlo al Evangelio. Y el Señor Jesús es el Evangelio de Dios. Es el enviado de Dios. Es el Mesías. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en los cuales puedan ser salvos. Así que si tú, mi amigo, mi amiga, quieres ahora aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, yo te animo ahí donde tú estás, que tú repitas una muy fácil oración conmigo y digas: Señor Jesús, acepto en mi corazón el ofrecimiento que me está haciendo del Evangelio de Dios. En primer lugar, me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón, y abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador. Sé que a partir de hoy tú serás mi Señor, mi Redentor y mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta oración, tú tienes también que crecer espiritualmente. Tienes que empezar a comprender, a entender la palabra de Dios, qué es lo que Dios tiene para tu vida. Seguramente Dios tiene propósitos maravillosos que ni tú aún ni siquiera tienes idea. ¿Y qué es lo que debes de hacer? Empezar a leer los evangelios, empezar a congregarte en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique la sana doctrina y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí serás recibidos por hermanos y hermanas en la misma fe que tú y podrás crecer espiritualmente. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes. Será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga. Oh, cuántos se gozan, porque a pesar de lo que nosotros podamos pasar, Él nos sostiene con su amor. A Dios, porque no damos un grito de júbilo, porque el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros.